novia lo esperaba para ir al cine. ¿Cómo están, gente? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al capítulo número 4 de Audiodrome. En esta ocasión vamos a hablar de Pájaros de Verano de Cristina Gallego y Ciro Guerra. Esta película la escogió Sebastián García, invitado en el segundo capítulo, Seconds. Y también para los que no se han visto pues el capítulo anterior, pues que pasen y se lo vean, ¿no? Invitados a que vean el podcast sobre Persona, que es una gran película de un gran director. Y en esta ocasión vamos a hablar de un director colombiano también bastante importante, más que todo en los últimos años, bastante contemporáneo. Y vamos a hacer un recorrido por la filmografía que es muy interesante y pues habla un poco del cine de acá, ¿no? O habla mucho, ¿no? Representa mucho el cine de acá. Sí, creo que Ciro Guerra en sus películas se caracteriza por querer representar siempre una costumbre colombiana, un paisaje colombiano, y querer realizar un cine muy propio que se salga, digamos, de la forma de ver el cine en Francia o en Alemania, sino de realizar un cine netamente colombiano, con personas colombianas y características que solo, digamos, un colombiano pueda reconocer al ver la película. Pues bueno, primero saludarlos a todos, gracias por la invitación. Bueno, Pájaros de Verano para mí es un peliculón, un gran referente de hecho para lo que estoy escribiendo hoy en día. Me parece que es una obra excelente colombiana, ya que pues nosotros como colombianos digamos que no somos muy conscientes de todo lo que, digamos, de toda la historia que tiene, ¿no? O que está enterrada en el país, pienso yo. Apenas nosotros pues nacimos en una ciudad como encerrados en la urbe, ¿no? Y en esta burbuja y como todas esas culturas, ¿no? que no conocemos están allí, ¿no? En ese tipo de películas, ¿no? Vamos a hablar de la carrera de Ciro Guerra, que es una carrera que comenzó a finales de los 90, principios de los 2000. Nació en Río de Oro, Cesar, después se trasladó a Valledupar, hizo todos sus estudios, fue después a Bogotá, estudió cine y televisión en la Universidad Nacional, la Nacho, y ahí haría sus 3 primeros cortometrajes, ¿no? Hay uno animado, no se pueden ver esos cortometrajes, pues no se consiguen en ningún lado, entonces vamos a hablar por encimita. Hay uno que es animado que se realizó en el año 2000, que se llama Alma. En el 98 realizó Silencio, el otro se llama Intento. 3 cortometrajes que los hizo ahí en la universidad, finales de los 90. Por ahí también estaba produciendo o realizando su único documental en toda su carrera, ¿no? Documental Siniestro, que da honor a Jairo Pinilla, que es el maestro del horror acá en el cine colombiano. Pone como en esa reflexión de Jairo Pinilla, que pues quiso aventurarse en el género de terror, que no es un género muy tocado por el cine colombiano. Y pues habla de ese carácter de riesgo que lo hizo ser, dicho por el documental, uno de los directores más taquilleros del cine colombiano por ese entonces, junto con Gustavo Nieto Roa. Es cortico el documental, está en Vimeo, se lo pueden ver, bastante recomendado. Son testimonios, opiniones de varios conocidos de Jairo Pinilla, directores, gente que lo admiraba sobre su vida y obra, y tiene un pensamiento que para mí es bastante aceptable, ¿no? Que pone el cine como un puro medio de entretenimiento. Él no hizo películas para pensadores, digamos, para gente que sobrepensara las historias, sino pues puro entretenimiento, y por eso yo creo que es de los más taquilleros acá en el cine colombiano. Después culminó como un sueño que tenía de niño, ¿no? Su primer largometraje, que fue en el 2004, La sombra del caminante. Un guión que lo hizo desde muy joven y lo culminó ya pues saliendo de la universidad gracias a un fondo que le dieron. De pronto, de todas las obras de Ciro Guerra, esta puede que sea la más cercana, digamos, a nuestro ambiente, pues es una película que se ambienta en la ciudad de Bogotá. Sí, es de las pocas, bueno, que no son muchas las películas de Ciro Guerra, pero en esta película se puede ver claramente cómo cambiamos todo este paisaje natural por la ciudad
Y aquí es donde se desata esta narrativa que involucra a una persona, digamos, del común de Bogotá, a un señor con unas fuerzas que vienen, digamos, desde afuera, buscando una estabilidad, pero que al final terminan como congruendo como en un mismo ideal, como en un mismo sentimiento. Siempre queriendo contar el país, porque, bueno, en todas las películas los personajes son su raíz, ¿no? Viene de lo que vivimos prácticamente en La Sombra del Caminante, pues un inválido desempleado que no puede pagar su arriendo, que no tiene trabajo, ¿cierto? En El Abrazo de la Serpiente pues ya se mete como a temas un poco más profundos, ¿no? Con temas indígenas, ¿no? Y con la representación del pasado y del origen, digamos, de pensamientos, bueno, de varios temas ahí, ¿no? Y ya en Pájaros de Verano, pues ya con esta época de marimbera del país. Sí, ¿cierto? tenemos a este personaje Mañe que tiene una discapacidad que lo hace pues ser objeto de burlas, no tener un trabajo estable, inmerecidamente, dentro de una ciudad pues que tiene una desigualdad social y laboral bastante marcada. Otro se encuentra con un personaje que yo pensé que tenía una labor como que Ciro se la había inventado, era muy fantasiosa, ¿no? Esa labor del silletero, pero Ciro se basó en su niñez, ¿no? Él conoció un silletero real en el Cesar, porque no sé si ustedes acá han visto un silletero en Bogotá. No, los silleteros fueron utilizados realmente, digamos, como en los años 90 más o menos, 80, para transportar personas por las montañas, pero eran personas de muy bajos recursos y pues se atrevían a que otros le pagaran por cargarlo y pasar una montaña. Solo que decir otra vez esta narrativa a la ciudad, que es algo diferente. Es adecuado representar el sacrificio que hace una persona con esa labor, ¿sabe? Porque es una labor bastante sacrificada de usted cargar a una persona a sus espaldas en una silla. Más que sacrificio, yo digo que representa es como a esa sociedad perezosa, weón, esa sociedad en la que estamos, ¿no? El tipo de persona que lléveme 3 cuadras para arriba. Como una visión de cómo toda esta sociedad ha ido hasta tal punto de que no quiere ni caminar, sino solo quiere trabajar, digamos, estar pensando en dinero, al en ser la humano en un producción. animal de carga de que se ensilla y todo, literalmente, para cargar a estas personas. Es una gran película que fue condecorada también en varios países de Latinoamérica. Tuvo muchos premios. Esta película fue, digamos, hecho con las uñas aquí en Colombia por Ciro Guerra. La grabó en 8 milímetros con una cámara muy básica, muy sencilla, pero entonces el poder mismo narrativo que tenía la película y de contar y de transmitir las sensaciones lo llevó a San Sebastián, donde logró un premio de postproducción que fue el que hizo que esta película viera la luz más adelante, digamos, con una postproducción bien hecha y con calidad, digamos, de poder proyectarse en otros países, en otros festivales. Muy bueno porque es una de las grandes películas bogotanas, ¿no? Quizás, y representa muy bien la ciudad. Sí, total. Después haría Los Viajes del Viento, que me parece que es una de las producciones más largas que ha hecho Ciro, o como las más camellosas. Si La Sombra del Caminante la hizo con las uñas, no me imagino con qué haría Los Viajes del Viento. O sea, eso sí lo hizo, pero Fue un brinco total en la producción. 4 años me parece que produciendo esa película, por temas de que había lugares donde no se podía acceder en carro, no se podía acceder en ningún tipo de vehículo, tenían que montar la utilería en burros y transportar ahí. Entonces es un trabajo bastante laborioso y pues que se pospuso bastante. Una película que para mí es una de las más representativas del cine colombiano y una de las mejores de nuestro cine. Pues más o menos resumida la historia, es de un juglar, no sé quién se acuerda del nombre del juglar, Ignacio Carrillo, que va como a hacer una promesa de entregar un acordeón, pero está condenado, ¿no? Que siempre tiene que tocar este acordeón. Un acordeón que, pues según las historias, proviene del demonio, del diablo. Ustedes saben, pues Ciro siempre ha tenido como esas
esas pinceladas, ¿no? Esos toques de fantasía a sus obras. Sí, siempre metiendo un poquito de magia, de fantasía. Pero esa fantasía es muy icónica de las historias del norte del país, de la costa. En mi familia siempre las he escuchado y siempre he sabido digamos, de esa forma fantasiosa o en forma de mito, de contar algunas cosas que han pasado dentro de la cultura costeña. En este caso, lo del acordeón y lo de que está endemoniado viene de una historia que es que un juglar, que era personas que se dedican su vida a tocar el acordeón, en algún momento dentro de sus borracheras, porque pues esa es la vida de ellos, tocar y beber y tener demasiados hijos por todos lados. Y una de las historias más comunes que siempre se había escuchado era que el demonio se los iba a llevar por su alcoholismo. Y una de las visiones que tuvo algún juglar, que es una historia común, fue que tenía que pelear por su vida y esa pelea era tocando el acordeón. Entonces supuestamente el demonio se presentaba también con un acordeón y el juglar tenía que pelear con su vida tocándolo en una forma de piquería. Piquería es como las peleas de gallos que vemos ahora, el contrapunteo que es muy rápido. O sea, esta historia nace es porque en realidad existió un hombre, digamos, que tocaba el acordeón de una manera pues brutal, ¿no? Y se dice que este man se enfrentó al diablo y derrotó al diablo con su música, ¿sí? ¿Qué pasa? Que estas personas lo que hacían era que pasaban, bueno, esta persona, el Francisco, el del mito, el de la leyenda, iba de pueblo en pueblo en su burra contando historias a través de la prosa vallenata, digamos, entre comillas se le llama prosa vallenata. Y digamos que tiene mucha historia, como te digo, ¿no? Es decir, el vallenato era así como parte, digamos, del orgullo de la personalidad de un juglar, ¿no? Era como algo musicalmente, algo culturalmente muy importante. Pero sí, obviamente las altas sociedades en esa época, en épocas anteriores, en 1900 y 1900, entre 1900 y 1940, sí era como muy mirada y muy mal mirada lo que es la parranda, ¿no? Lo que es el tocar vallenato y toda esta cuestión. Precisamente por contextos así que son los que dibuja Ciro, ¿no? De las batallas y toda esta vuelta, ¿no? Porque desenvolvía otro tipo de ambientes y toda la cosa, entonces ya eso es como más adelante. Creo que en todo caso, o sea, Ciro Guerra, o sea, se permeó demasiado de esa cultura. Incluso, si no estoy mal en los créditos, dice que él se basó en un libro que se llama como Tradición y Cultura del Hombre del Caribe. Una vuelta así, o sea, él coge muchas de las costumbres, hace un estudio muy minucioso, digamos, de los elementos que componen todo este costumbrismo y los lleva a la pantalla en los viajes del viento, digamos, toda esta cultura costeña y del vallenato. Y logra un viaje increíble en burro. En burro, es una gran aventura, ¿no? Es un road movie excelente, marica. Es una historia tremenda, grabaron en más de 70 y pico lugares, tiene una variación de ecosistemas, de lugares enorme. Ya vemos, ahí ya como que se empieza a forjar la manera en que Ciro narra sus historias, ¿no? Llevadas por la imagen signo, el sonido signo, planos donde predetermina mucho el sonido ambiente, porque los paisajes del norte de Colombia se dan para ellos mismos narrar, ¿no? Las aventuras de este tipo que va con su casi Sancho Panza, ¿no? Sí, a mí también me recordó lo mismo, ¿no? Parece, sí, hay unos planos en que parece el Quijote y su Sancho Panza. Una persona que aparentemente no tiene ningún talento, ¿no? Quiere ser también juglar, pero no tiene ningún talento, dicho por el mismo Ignacio. Y después vemos que es un prodigio tocando
la caja, la percusión, la Pero caja. de nuevo se ven como esa forma mágica en el que él logra conectar a los personajes. En una parte podemos ver que él le dice que todavía hay gente ignorante que se sube a los árboles a tratar de conseguir a un pajarito para poder tener el talento de tocar. Y él se queda viéndolo. No sé si recuerdan esa parte. O sea, a mí me encanta ese matiz del que usted habla de la conexión entre esos dos personajes, ¿no? Que son totalmente opuestos. Este man Ignacio no quiere prácticamente a nadie, ¿no? Que nadie se le acerque, que nadie lo acompañe. Pero hay algo alguna llama que despierta ese pelado, ¿no? Que es como su pasión, digamos, su fidelidad, ¿sí? Toda esa contrariedad que en esos dos personajes es lo que los une y los hace, digamos, emprender el camino. Como que él ve en él lo que él era antes. Pude sentir yo la primera vez que vi la película. Sí, hay como una relación extraña, pero, o sea, siento que al final pues le coge como cariño Ignacio, ¿no? Al pelado. Es una relación como de amor y odio ahí. Porque es que Ignacio tiene ese prototipo que utiliza también mucho los personajes de Ciro, y es ese personaje orgulloso, callado, porque Ignacio Carrillo es bastante orgulloso, ¿no? Bastante, o sea, demasiado. Porque en una parte ellos le dicen, usted es Ignacio Carrillo, ¿no? El man es una leyenda. Pasa por todo el norte de Colombia, viaja y lo conoce todo el mundo. Es uno de los juglares más reconocidos de ahí. Sí, entonces el man dice, el man tiene una promesa de no tocar con ese acordeón, ¿no? Cuando viaja en el burro, llega donde unos tipos y los tipos le dicen, yo te doy comida, ¿sí? ¿Se acuerda esa parte? Yo te doy comida, sí. Pero sí, pues nos toca. El man dice, no, yo no voy a tocar. Y se va, ¿no? Que quién se cree, le dicen. ¿Quién se cree? Sí, son totalmente opuestos, weón, pero indispensables entre ellos dos, ¿no? Sí, hay una conexión que en toda la película es necesaria, porque en una parte se separa el niño de Ignacio, que no me acuerdo cómo se llama el chico. Fermín se separa de Ignacio, como que se pone bravo porque le dice, usted no me va a enseñar a tocar, pero la película los hace unir nuevamente en una conexión muy buena, porque como decía Sebastián, los personajes son tan diferentes que se complementan, se unen entre ellos dos, y es una muy buena película, de las mejores de Ciro Guerra. Estuvo en los Oscar, pero no como El abrazo de la serpiente, sino en otra categoría. De hecho, esa película también estuvo en una cierta mirada de la selección del Festival de Cannes allá en su tiempo. Grandes escenarios por parte de Ramsés Benjumea. Y una gran fotografía también. Y un gran sonido. O sea, tiene todo. Pero esta también la dirigió Ramsés en el arte. No, Ramsés no fue director de arte, pero fue escenografía. Y él armaba los escenarios y cuando terminaba todo el mundo le aplaudía, porque era una labor muy, muy tediosa y digamos que muy espectacular como lograba crear estos espacios. Sí. Cuando por ejemplo, a lo último, Ignacio a ese pueblo abandonado, ¿no? Que solamente está el Maestro Guerra, que me parece un personaje muy interesante en esa película. Maestro Guerra, que es ese tipo de personaje del que se nombra mucho, se reitera mucho en la película, pero no se ve. Entonces uno tiene como esa curiosidad de, oye, ¿este personaje quién es? Y es un motivante durante la historia, ¿no? Es un motivante, exacto, sí, esa es la palabra, un motivante, un personaje motivante, que ya lo vemos en muchas películas. Por ejemplo, El tercer hombre de Harry Lime. Harry Lime era un motivante, ¿no? Pensaban que estaba muerto, pero el man salió a lo último. Más o menos es así. El tiburón en El tiburón de Steven Spielberg. Son personajes motivantes como el Maestro Guerra. Y esos escenarios de Ramsés, increíble, de verdad. Me mata mucho el mercado, porque hay demasiados elementos. El mercado como del principio más o menos de la película, que cruzan por un mercado. Sí, esa también. En esa parte donde llega Ignacio a tocar, o sea que él quiere cruzar como una laguna, no recuerdo bien qué es lo que es. No, y de hecho a mí el acordeón en sí mismo me parece visualmente muy atractivo, muy poderoso. El cine de Ciro lo lleva a uno a lugares recónditos, ¿no? Recónditos del país, a lugares que uno creo que jamás se imaginaría que existen, y él llega con su cámara
y sus historias a mostrarnos una gran parte del país que digamos que por nosotros los que vivimos en la ciudad pues no la conocemos y es olvidada por muchos de nosotros, pero que está ahí, que tiene una gran historia por contar. Ajá, hablando de eso, después, 6 años después, llega El Abrazo de la Serpiente de 2015. La película, creo yo, más galardonada del cine colombiano. Un montón de premios, sí. No sé, 50 y pico de nominaciones. Es la única película en la historia del cine colombiano nominada a la mejor película extranjera en los Oscar. En el año 2015 también, o un año después. 2015, arrebatada por El hijo de Saúl. Qué dolor, pero bueno. Sí. Yo creo que la obra central de Ciro, ¿no? Una película, El Abrazo de la Serpiente, que es como... cuenta 2 líneas de tiempo, ¿no? Sí. Cuenta en un solo personaje que es Caramacate. 60 años de diferencia. 60 años de diferencia. Primero Caramacate cuando es joven. Es como un ermitaño. Es el último superviviente, el último miembro de su tribu. Y pues este tipo tiene mucho conocimiento sobre las plantas. Es un médico de su tribu. Pero tiene esa frustración Caramacate porque no puede transmitirle ese conocimiento a sus descendientes simplemente porque no tiene descendientes, ¿no? Y otro personaje orgulloso, un poco, ¿no? Prototipo de Ciro. Un poco, claro, obvio. Pero digo como, o sea, está en toda la potestad para tener ese orgullo. Siempre tuvo su rebeldía, su orgullo. La película también hace esos elipsis de tiempo entre una época y otra. Es increíble, o sea, también es una travesía, es otro viaje, pero simplemente en otro sector de Colombia que pues pasamos del norte de Colombia al sur. O sea, un viaje totalmente diferente, ahora con una selva amazónica llena de peligros. De hecho son 2 viajes. El primero, pues el del Caramacate joven con el explorador alemán. Donde buscaban curar al explorador y Caramacate buscar a su tribu, los coiguanos, si no estoy mal, que era su tribu nativa, pero él había sido separado desde muy joven, así que creo que eso lo incentivó a ayudarle al alemán en su búsqueda de la yacruna. Y pues vemos más adelante en el futuro que es un Caramacate resentido porque ha perdido la figura de lo que es él mismo. Y cuando encuentra a este explorador, ve la posibilidad de arreglar esto que no pudo hacer en el pasado. Ha perdido la figura, pero tiene conciencia de sus orígenes, porque cuando está en ese poblado, en esa pequeña civilización donde hay un español con estos niños, Caramacate se siente propio, ¿no? No sé, se siente como en esa misma tribu de los niños, y un poco le duele que esos niños digan, aquí solo se puede hablar español. Aquí ya esas costumbres indígenas, esos son del diablo, ellos mismos decían, ¿no? Eso es del diablo. Y a mí me parece también muy irónico eso, o sea, es chévere porque dice, es una película colombiana, pero los mismos personajes le tenían miedo a los colombianos, ¿no? Es ese temor, de hecho a la parte final dicen, vienen colombianos, y se van, todos huyen, ¿no? Que la vuelta no es temor, sino, bueno, lo que pasa es que ahí ya se... pues encadena la historia real, ¿no? El concepto colombiano viene de la época de la colonización, porque antes era precolombino. ¿Sí? Por eso estábamos en plena colonización, weón. No éramos resultado de la colonización, ¿no? Es como ver ese resultado de la colonización. O sea, creo que lo que dice el compañero Zorro tiene que ver más con el caucho, porque es la historia va más bien por la intención del colombiano, digamos, y del extranjero, del blanco, de querer extraer este producto del Amazonas. Y lo chimba de esta película es que se cuenta la historia desde otro punto de vista, y por eso nosotros, al ser colombianos, nos asombramos cuando ellos hacen la referencia a, uy, bien los colombianos, ¿no? Porque nosotros somos como parte de esa definición de personajes, ¿no? Pero lo chimba y lo que me trama de esta película es que es contada desde otro punto de vista, que es el punto de vista, digamos, del extranjero, weón, que llega acá y se asombra con estas tierras y descubre pues la cultura de los coiguanos, toda esta
digamos que toda esta dinámica, ¿no? Ancestral que hay ahí con Caramacate y la unión de esos dos tiempos de futuro y de presente, ¿cierto? Para vincularlos con una misma tradición que es Caramacate, ¿cierto? Y bueno, toda la narrativa que incluye dentro del personaje que es, pues por ejemplo, la memoria, ¿no? La memoria y los sueños, cómo dependen estas personas de la filosofía de los sueños con respecto a su accionar en el presente, ¿no? Y que ese accionar, o sea, esas acciones que cumplen ellos, ¿no? El hecho de respetar los ciclos de la naturaleza, los ciclos de reproducción para alimentarse, ¿no? Esa armonía con la naturaleza de estas sociedades. Y ese rencor que tienen esas sociedades de esas costumbres con el hombre blanco, ¿no? Que a pesar de ir a alimentarles tal vez también el conocimiento a ellos como indígenas, ese rencor que hay frente al blanco, weón, y a ese contraste que también hay con el blanco que está haciendo la evangelización, ¿no? Y prohibiéndolos como sociedades de las cuales, digamos, somos realmente ellos, ¿no? Seríamos realmente unos indígenas en el presente, ¿no? Si no hubiésemos tenido la colonización como la tuvimos, ¿cierto? Entonces lo que me trama es que es una pieza colombiana tan, o sea, que uno empatiza. Digamos, uno empieza a ver la película y uno dice, parce, esto es mi tierra, qué chimba, ¿no? Pero cuando ya llegamos a ese punto en el que ya va climatizando la historia, ¿no? Y nos vamos acercando a la Yacruna en el pasado y en el presente y descubrimos que no somos parte de esa sociedad que en realidad somos nosotros, o sea, es brutal. Ahí yo difiero porque creo que o sea, dentro de la historia colombiana, creo que un colombiano normal, digamos, coloquial, que vea el abrazo de la serpiente se va a sentir en Brasil o en Perú, sin saber qué es de Ciro Guerra ni que es una película colombiana, porque el colombiano desconoce su historia, la parte fea. O sea, ¿usted cree que...? Yo creo que un colombiano ve indios explotados por el caucho y no va a decir nada, eso lo hicimos nosotros. Es una gran película, El abrazo de la serpiente. Decíamos con Alex, hablamos antes, mucha influencia de Herzog. Pero... me imagino por parte de Ciro, ¿cierto? Aguirre, claro, la ira de Dios. Fitzcarraldo. Todas esas condiciones ultra difíciles de grabar, sí, más que en una ciudad. La selva amazónica es ese torrencial, o sea, es increíble cuando están viajando, cuando están regresando. Ahí hablábamos del parecido estético a Kurosawa. Sí. A diferentes filmes en blanco y negro de Kurosawa, que digamos que si tú ves El abrazo de la serpiente y viste Kurosawa, de pronto te sientes identificado con las imágenes, con ese claroscuro que genera la selva y el río, y eso es muy poderoso visualmente. Mucho de la influencia de Rashomon, zonas selváticas. También pienso, creo que lo leí por ahí, que Apocalypse Now también es una gran influencia en cuanto a esas subjetivas que hacen desde el barco, donde se miran los habitantes, cuando llegan a un punto y se miran los habitantes. Es una gran influencia también de Apocalypse Now y es una gran película, de las mejores de la historia del cine colombiano, las más galardonadas, con un director pues que ya se mide en el norte de Colombia, con unas condiciones súper difíciles. Se miden en la selva amazónica, otras condiciones que son pues que cualquiera de nosotros pues, no las hubiera hecho. O sea, es demasiado difícil, yo creo, que grabar en las selvas amazónicas, y más sacar un producto. También, como decía Sebastián, el tema de los sueños, muy importante, es tema central. Él, este explorador alemán que no podía soñar, por eso es que buscaba la planta para poder soñar, nunca había soñado en su vida. Y Caramacate, ya de anciano, que pues le dice, yo voy contigo, nosotros dos somos uno, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que dice Caramacate constantemente, Caramacate viejo, que es yo soy un chuyachaki. O sea, que era una imagen de él mismo, pero vacía, sin alma. O sea, él se sentía como alguien totalmente ajeno a la selva y que incluso en una parte olvida él mismo, olvida las costumbres del Amazonas, como es hacer el mambe o el capi, sí, se le olvida, ¿no? O estos elementos por el de tema, costumbre. Yo creo que la edad se le olvida, ¿no? O sea, como porque de joven y también sabía espiritualmente, todo eso. No te digo, él se sentía vacío. Un poco que se deteriora esa espiritualidad por tanto tiempo que ha pasado solo, sin tener ningún contacto con algún miembro de la tribu, pues eso hace que se le olviden muchas costumbres. Y
una peliculaza de 10. Me gustaría recalcar algo que me pareció muy áspero de encontrar, ¿no? O sea, es más difícil, bueno, o sea, aparte de la producción y toda la cosa, encontrar ese personaje, digamos, versión mayor de Karamacate, ¿no? Qué difícil encontrar ese personaje, ¿no? O sea, es decir, tiene que ser un El abuelo indígena Bolívar. de verdad, ¿sí? Que hay que dirigirlo, aparte de que, digamos, en la vida real, ¿no? Los indígenas ya sabemos que son, es decir, no ven, digamos, No tienen taparrabos. no eso, sino que no están dispuestos a como a entregar toda su historia a narrativas cinematográficas tan fácilmente, ¿sí? A menos de que sean totalmente un beneficio para ellos, como decir, un intercambio realmente de conocimiento, ¿sí? No cualquier indígena va a actuarle en su, digamos, corto o lo que sea, porque él sí va a evaluar, digamos, la intención, digamos, de usted como artista para generar esa pieza, ¿no? Entonces digo yo, como hacer ese personaje tan orgánico, ¿no? Como que es una muy buena actuación, ¿no? Digamos, hablando de la técnica. Paro de Verano, que es el último largometraje colombiano de Ciro, después emigraría a Waiting for Barbarians. Sinceramente, ¿qué les pareció esta película? A mí me pareció una buena película. Creo que ya se nota el salto que hace Ciro Guerra a una producción más internacional, a una producción que es realizada en Colombia. Se nota el salto de calidad, también se nota el salto pues que pasa de Pájaros de Verano a tener actores orgánicos, naturales, como son los Wayuu, a pues ya tener a Johnny Depp, a Pattinson, Robert Pattinson. A Robert Pattinson y a otros actores que pues digamos que sí son actores, y sí se nota, digamos, que ese es su trabajo. No se nota tan orgánico en cuanto a la actuación, digamos, Waiting for Barbarians, pero tiene un aspecto muy importante que podemos ver en otros filmes de Ciro, y es también el uso de los sueños, también el uso de los grandes planos, donde se ve o se remarca los escenarios de una muy buena manera, y los diálogos cortos. Eso también me pareció muy bueno en Waiting for Barbarians. Diálogos cortos, por eso mismo que yo decía antes en Los Viajes del Viento, ese cine de signo de imagen y signo de sonido, obsigno, y que hace que todo lo haga la imagen prácticamente, y que, por ejemplo, en Los Viajes del Viento retomamos, no se necesita mucho diálogo, son diálogos concretos, por ejemplo, que van muy acorde a esa personalidad callada de Ignacio, y que en Waiting for Barbarians también se utiliza mucho por el tema también de esos personajes, el personaje de Johnny Depp, del malo, y de Robert Pattinson. Aunque cabe decir que, digamos, de toda la filmografía de Ciro Guerra, él fue director, guionista. Pero en Waiting for Barbarians él no fue el guionista, él solo hizo la parte de la dirección. Porque el guionista fue el mismo señor que escribió el libro en el que está basada la historia de Waiting for the Barbarians. A mí me parece una gran película, es genial, a mí me gustó demasiado. Yo tenía pocas expectativas con esta película porque realmente le estaban dando muy duro en reseñas, y dije, debe ser que Ciro no, como cambió de ambiente, todo eso. La vi, a mí me pareció muy buena. Tiene personajes que enganchan muy duro. O sea, tiene el personaje esta de la que hace parte de la tribu bárbara, y que como los bárbaros se fueron a esa colonia y la nena quedó ahí sola, ¿no? Coja. Y hay como esa relación, pues no de romance, no es un romance como tal, pero sí al man le queda la espina de haberla dejado. De cuidado, como si fuera una hija, no sé, como si fuera así. una hija, sí, hay una relación. Un amor fraternal, como esa necesidad de querer ayudarla a ella, ¿no? Yo creo que también es como el peso de la conciencia que se ve mucho en esta película. Él se siente mal por acciones que él no ha hecho y trata como de remediarlo de alguna otra forma. Vemos a un pobre tipo bueno, bonachón, en una cultura totalmente totalitarista, ¿no? Valga la redundancia, totalitarista de... Usted es el que comanda en este pequeño poblado, usted hace lo que va a ser el imperio, ¿no?
Y el tipo es un rebelde total, ¿no? El tipo es un rebelde total. Conquista, sí. En la época de conquista, soltar los bárbaros, cuidar de ellos y tomarle tanto cariño a una bárbara que tiene que recorrer el desierto completo para ir a entregarla a su tribu, y eso es lo que lo llevó pues a la quiebra totalmente, esa parte. Y creo que o sea, en esta película se comparte mucho, digamos, lo que había trabajado en otras películas anteriores. Y es como estas personas que son ajenas a un territorio, que en este caso es la frontera, vienen a intervenir este mundo sin conocerlo, ¿no? Y cómo reacciona este mundo, digamos aquí es de mala manera, frente a ellos, cómo lo recibe. Y pues al final de cuentas de ver que todos somos humanos, pero que no vale lo mismo aquí que lo que vales allá en otro lugar. Que él mismo lo dice, ¿no? El protagonista lo dice, que él le dice a Johnny Depp en una parte, le dice que él no sabe cuál es el problema, que él no entiende cuál es el enemigo, que él no conoce a ningún enemigo, que ellos están en su lado y ellos en el suyo. Cada quien está en su lado sin ningún conflicto, que en realidad el que está buscando el conflicto son ellos por tratar de cazarlos. Y los turistas en realidad son los que están en el imperio, no ellos. Esas son las tierras de los bárbaros. Uy, a mí me gustó mucho. Y aparte que pues la primera incursión de Ciro en el cine de Hollywood. En el cine de Hollywood, en el cine extranjero. Muy buena película, de verdad. La tienen que ver. Hace el último largometraje que es Paros de Verano, pero llega a Colombia con otro formato, ¿no? Se aventura en otro formato. Ciro, una serie en Netflix, Frontera Verde 2019. Recalca otra vez las costumbres indígenas, pero esta vez como en un medio más detectivesco, más de thriller. Un poco también esa criminalidad, pero también con costumbres del Amazonas. Sí, yo creo que en Frontera Verde él explora mucho más a fondo, digamos, lo que en El abrazo de la serpiente nos quería contar, que era ese misticismo de la selva. Creo que en Frontera Verde le daba la oportunidad de explorarlo más a fondo, y pues para las personas que se lo hayan visto, uno se da cuenta que tiene mucha más magia, más fantasía, y de cierta manera también lo pega a la realidad, uniendo narrativas que no son propias de aquí el territorio, sino que vienen también desde afuera a invadir y a colonizar y a quitarnos, digamos, la sabiduría de la selva. Es una serie bastante cortica, ¿no? 8 episodios. 8 capítulos. 8 capítulos 40 para minutos. Que se la vean, Netflix. ¿Qué les pareció la serie? Ciertas partes es entretenida, ¿no? Está muy Yo bien debo producida. verla, yo no la he visto. No hay nada más de ahí, tampoco es que me pareció Bueno, espectacular. esta serie no es dirigida solo por Ciro Jack Guerra. Sulemón, Participa Jack Sulemón, director de Ana y co-guionista de Los viajes del viento y El abrazo de la serpiente. Y también está Laura Mora, directora de Matar a Jesus. Otra dura. Está bien. Ahorita estrenaron cine película en San Sebastián, ¿no vieron? Sí. De Laura Mora sí vi una por ahí nueva. Que hay. Sí, Los junto Reyes con del Mundo, Cristina si no estoy Gallego. Es que esas nenas son muy ásperas. Y bueno, la película que nos compete, Pájaros de Verano, una película yo creo que también, bueno, dirigida también por Cristina Gallego. Yo creo que pues es una idea original de Cristina Gallego. Yo creo que tuvo más trabajo de dirección ella que el propio Ciro. Vemos un cambio en la narración, en la narrativa, que es más llevada también por lo televisivo, que nos explica también el origen del narcotráfico, ¿no? En los años 70, cómo desde un favor que le hicieron a los estadounidenses, que también abrazaron un poco esa cultura hippie, fueron a lo que es la Guajira, la parte de la Guajira por marihuana, y ellos le hicieron ese favor, y tras ese favor, el origen de ese favor hizo que se acelerara de un ritmo muy rápido el sector empresarial, ¿no? del comercio de este producto, y así pues sería un poco la cultura. Bueno, esta etapa de la que habla Zorro se llama la bonanza marimbera, que fue en ese momento como a finales de los 70s, inicio de los 70s, donde digamos que Estados Unidos encontró en Colombia el medio por el cual llevar marihuana a su territorio, y pues como lo decía él, pues también ese fue el tiempo donde surgió la cultura hippie, y pues ellos estaban, digamos, muy arraigados al consumo de drogas psicodélicas. Y Colombia lo que le dio fue eso, marihuana por cantidades
para que ellos pudieran cumplir sus deseos de consumo. Y como lo dijo usted, esto conllevó a que, digamos, dicho en la película, el capitalismo irrumpiera sobre todas estas costumbres y culturas. Moisés, ¿no? Moisés, arriba el capitalismo. Y que viva el capitalismo, compadre. Bueno, tenemos un personaje que aparentemente parece que es el personaje principal. O sea, parece que fuera más bien una película como El abrazo de la serpiente, de esas costumbres indígenas. Y vemos que es un cambio totalmente abrupto a medida que evoluciona la película. No, de hecho, Pájaros de Verano inicia mostrándonos al 100% lo que es el cine de Ciro. Y son tradiciones, culturas, rituales, fiestas, ceremonias. Pues hablando, digamos, de la iniciación que esta mujer tiene, que esta niña tiene como mujer en la cultura guayú. Que es convertirse en mahaut, ¿no? Que es un encierro cuando empieza su primer sangrado, su primera menstruación. Tiene un encierro más o menos de 6 meses a un año, donde aprende a tejer, cuestiones que para la mujer guayú son muy importantes. La película comienza cuando ya termina ese encierro. Zaida, que es interpretada por Natalia Reyes, una actriz colombiana, digamos que muy conocida ya en la televisión y en algunas películas nacionales e internacionales. Pudo participar en la última película de Terminator. El premio a la mejor actriz en esa película fue Úrsula por Carmiña Martínez, pues que creo que es una actriz que está más arraigada al teatro como tal que al mismo cine y televisión. ¿En realidad es guayú ella? ¿No? O sea... No, ella es guajira, ella es nacida allá en el norte de Colombia, pero no es considerada guayú, porque guayú es el indígena que está en el desierto, pues, luchando fuertemente. Sí, de hecho hay una denominación para atribuirle al hombre blanco, o sea, el alijuna. El alijuna. Una denominación que se utiliza mucho en la película para denominar al hombre que no pertenece a los guayús. De hecho, con un tono muy despectivo, ¿no? A veces, bastante despectivo a veces al ser extranjero. alijuna es un deshonor. La cultura que recorre ahí Ciro, pues es precisamente toda esa sociedad tan diferente que hay dentro de los guayú, ¿no? Eso es como lo controversial ahí. Primero, pues que es una sociedad matriarcal, no patriarcal, ¿no? De la mujer manda, entre comillas, ¿no? Digamos que tiene la potestad y la última decisión, ¿cierto? Pero como ese problema, ese conflicto que empiezan a vivir ellos, gracias a la marihuana, empieza, digamos, a descomponer ese esquema de la casa, que sin embargo descompone como los valores éticos y morales de digamos, del hogar que tienen ellos, que no, digamos, no rompen con esa jerarquía que tiene ella, ¿cierto? Úrsula, pero sin embargo sí la convierten como en una guayó, digamos, entre comillas, mala, ¿no? Es decir, mantiene como sus promesas familiares, pero viven, digamos, de ya después del mal acto, lo llamo así yo. Yo ¿no? creo que más allá de eso, este personaje como que se borra a sí mismo dentro de la misma película. Se mancha. Exacto, Se pues mancha, es una eso. contradicción. Porque, igual. o sea, Y ahí entra Rapayet, que también es un hombre de esa familia, la familia Puchaina. Y la primera línea que le dice a la mujer, ¿no? A Zaida es: tú vas a ser mi mujer. Ser mi mujer. Bueno, antes de que siga, o sea, yo investigué un poquito acerca de cómo funciona, digamos, los colores para el mundo guayú, ¿no? Y es chévere ver que en la película respetaron eso, porque tú ves el principio y es ese color rojo a rebosar. Pues para ellos como tal significa la sangre, pero la sangre se transmite a través de la vida. Y la vida digamos, en la cultura guayú son las mujeres, como lo decía Sebas, una cultura matriarcal que le atribuye todo el poder de la vida, de la existencia misma a la mujer, porque sin ellas pues no existiría la vida como tal, no nacerían los hombres ni nacería nada. La película empieza con un canto de un pastor que simplemente está dándonos una historia a conocer que él vivió, pero que nosotros nunca sabemos quién es este pastor ni nada, sino la historia empieza como una transmisión oral, como un canto que él va a transmitir de aquí a todas las generaciones pues futuras que haya. Y aparte el man, yo escuché en una conferencia que Ciro
Ciro les enseñó cine, ¿no? O sea, es decir, todas estas culturas indígenas siempre esperan como algo a cambio que no sea capital físico, ¿no? Que no sea capital físico, sino el intercambio de conocimiento de algo que sea, digamos, un alimento para el alma, ¿no? Entonces Ciro, digamos que pues se contactó con los Wayuu y toda la cosa y bastante, un buen porcentaje de la producción, tengo entendido, era Wayuu y ayudó, digamos, a la producción, ¿no? Aparte de hacernos ese trabajo, digamos, esa muestra cultural a nosotros, pues como espectadores, ¿no? Hace, digamos, que una dinámica también cultural allá detrás de cámaras, ¿no? Aparte de todo el trabajo orgánico que hace con la dirección de actores. Muestra mucho la cultura Wayuu, muchas de sus tradiciones, muchas de sus creencias, en lo que creen después de la muerte también. Los sueños tienen mucho que ver con eso. También de este personaje peregrino, que es un palabrero que es como el que media entre las familias, el que va negociando. Negocia también el compromiso que tiene Rapayet y Zaida, ¿no? Entonces Úrsula le dice: usted lo que necesita es no sé cuántas cabras, no sé cuántos collares. 3 collares, 20 chivos, 30 vacas. Exacto. Uy, perro, usted es el de los datos. Y obviamente Rapayet queda como con cara, no, yo no tengo... Dos collares yo tenían apenas... que ser de la sierra. Sí. Ah, sí, de la sierra. Y Rapayet con cara de que no, yo tengo apenas esta camisa, este sombrero, ¿no? No, es la cara de decepción que el man pone cuando sabe cómo, o sea, cómo va a conseguir todo eso. Justo llega la época marimbera. Y justo estaba este personaje, ¿no? Este personaje, ¿cómo es que se llama? El amigo de él, weón. Moisés. O Moncho. Él trabaja como en el tráfico de licor, de whisky. Empezando, porque quiere ganarse la plata para ganarse a Zaida. Pero él en realidad trabaja recolectando café con Moisés, ¿no? Aunque lo que decía Dani, o sea, se le nota esa cara de tristeza porque como que sabe que así él se esfuerce, vale vergas. Y después llega al desierto y vemos como este bichito que no me acuerdo, la langosta. Ahí empieza como, da un presagio a que va a empezar esa plaga. Aparece solamente un insecto. Llega la chiva, ¿no? Ah, no, llega primero el carro de donde va a entregar el licor. Empieza trabajando por ahí porque pues empieza por ahí, ¿no? Traficando licor, entregando este producto. Después lo recoge la chiva y nos da la presentación de Moisés. Un tipo que ya vemos que tiene problemas con el alcohol, ¿no? Es bastante notorio, ¿no? Ni siquiera cuenta la plata, sino va sacando la botella. No, y que de hecho es un contraste de Rafayette, porque Rafayette es alguien muy espiritual, o sea, muy pegado a las costumbres guayú. Moncho es una persona que no le puede tener respeto a nada, totalmente irracional, que no pertenece a ningún territorio. No piensa antes de actuar, y lo podemos ver más adelante. Porque ahí le dice, ¿no? Está tomando ya en la chiva y Rapayet le dice, oiga, pero mañana tenemos que ir al cultivo de café temprano. Y hermano, déjeme que estoy tomando acá. Hombre, ¿cómo te vas a poner con esas vainas? Sí, exacto. Y ahí ya nos va con la presentación de los, pues, denominación de ellos, gringos. De los cuerpos de paz que en ese momento venían promocionando, pues, alejarse de estos países, digamos, tercermundistas se alejaran del comunismo y... Una organización activista por parte de ellos, los conocen, como que a Rapayet se le alumbra la bombilla, ¿no? Porque le dicen, estos manes quieren marihuana, quieren marimba. Ahí de una vez ve la oportunidad de emprender. El de la tienda les dice que esos los señala y les dice que ellos supuestamente están trabajando con los cuerpos de paz, pero que en realidad lo que están buscando es marihuana. Y ahí es cuando se le alumbran los ojos a Rapayet y dice que se los presente, que él puede conseguirles las 50 kilos. 50 kilos de marihuana. Sí, son 50 kilos. Bueno, hablan con ellos. Después van en burra en otra cultura guayú, que son los mismos guayús, pero es otra subfamilia, ¿no? No, ellos ahí se van para la Sierra Nevada de Santa Marta. Arhuacos son los de la Sierra Nevada. No, lo que pasa es que ellos son los únicos que tienen acceso a la Sierra Nevada
y usted sube allá en burro. O sea, si ellos no estuvieran con ellos, no hubieran podido llegar. Sí, pero el man le da como algo y dice, Dólares. "No, deme más". Y oiga, pero esto no vale tanto. Marica le da un pescado. Ah, claro, es que le da un pescado envuelto, sí. No, ese detalle. Y después van a donde los primos de Rapayet, que Donde es Aníbal. Gabriel y Aníbal. Ellos ya cultivaban marimba antes, marihuana. Porque parece Sí. que al final de la cena uno de los manes les dice, oiga, pero como que van a hacer harta pomada, ¿no? Porque tienen pues ahí los 50 kilos para llevar. Se quedan y vuelve otra vez Rapayet a donde Úrsula, Bueno, pero aquí nos faltó la presentación de este personaje, Aníbal. que es el primo Aníbal, que es muy importante para el transcurso de la historia. Y Aníbal es el mismo personaje que sale en Los Viajes del Viento. Ah, y el que está ahí en el centro de la mesa, el malo. Ah, el extranjero ese que pide el acordeón. Él es el mismo que aparece cuando hacen la fiesta de los tres marimberos que llegan a hacer la fiesta y pide que quién puede tocar el acordeón. Oiga, esas dos películas no es cosa mía o se cruzan mucho. Pero en Los Viajes del Viento, la señora que es dueña de la casa o del local donde hacen la fiesta, ella dice: vienen 3 marimberos a hacer una fiesta y ellos duran aquí 3 días. Y ese mismo sujeto puede ser perfectamente el Aníbal. Entonces por eso digo que parece que fueran del mismo universo. Claro. De hecho, Los Viajes del Viento, al final termina hacia la zona de La Guajira. O sea, hablando del territorio. Es muy interesante eso. Hablando de este encuentro, pues el negocio como tal. De Rapayet convence a Aníbal del negocio y creo que una vez se llevan la hierba, el primer cargamento. Rapayet ya con las cabras, con los collares que de hecho uno le entrega a Aníbal, se lo regala ya al final de la escena. Y Úrsula le dice, o sea, duda, ¿no? O sea, le pide todo eso, pero ya sabe en el fondo que Rapayet no le va a conseguir eso. Y Rapayet se lo consigue y Úrsula le dice, no, ¿usted dónde consiguió eso? Duda, pero ya después de un sueño, me parece... Ah, no, mentiras. No, el sueño es de antes. El sueño es desde el inicio, que es el de la abuelita. Claro, eso es importante porque... Re importante, parce, los sueños son los que configuran el futuro en la película, ¿no? O sea, ellos interpretan la vida a través de los sueños. Es algo que se cruza también en El abrazo de la serpiente, que los sueños empiezan a ser un símbolo del destino o del camino que deben seguir los personajes, digamos. Pero es que lo chimba es que así piensan ellos, ¿no? O sea, no es una creación ficcional, sino es como utilizar la cultura como elemento narrativo, ¿no? Desde ese momento se desarrolla rápido la película. Rapayet y Zaida ya tienen un hijo. Bueno, algo que no hemos dicho antes de que sigas es que la película tiene una estructura narrativa muy particular y es de cantos, ¿no? Está organizada en 5 cantos y digamos que un prólogo, introducción. Antes estábamos hablando del primer canto y Hierba salvaje. Hierba salvaje. Creo que ahora vamos para la segunda parte. Las tumbas. Pues. Las tumbas donde ya Rapayet se compromete con Zaida, tienen un hijo, llega Moisés, ya con los pequeños inicios de esa cultura que se va apoderando en Moisés, en la familia, del narcotráfico. Moisés compra ya su camioneta, se la regala a Rapayet, llega con una parranda vallenata, ¿no? Y le regala la camioneta y después se van pegando tiros. Es una escena muy impactante eso de que pegan tiros y después hay como un ritual, A mitad ¿no? del desierto. Es que eso es lo más áspero de la película, ¿sabes, zorro? Es un entierro. Es de mis escenas favoritas, yo le iba a decir después. Ese plano de todas las mujeres con... Exacto, con los velos, con los bueno, velos. lo que sea, Sí, los eso fue velos, buenísimo. las telas. Dice muchísimo tan solo con la imagen en ese momento. A mí esa imagen de los personajes del sueño, o no sé ustedes, a mí me hizo recordar algunas pinturas de Dalí. Cuando Magritte. De Dalí y de Magritte. Pero vea que esto es más adelante. Es más adelante, sí. También. Y aparte que Magritte es surrealista, ¿no? Exacto. Me hizo acordar muchísimo a ellos dos. Después sigue la escena... Donde se pelean. Hay una pequeña pelea que No. ya empiezan las discusiones de Moisés No. y
O sea, donde los gringos le compran la hierba a otra persona que no son ellos. Y el man como que se mantiene en esa importancia familiar de los guayús, de que la familia es primero, de que usted no puede hacer negocios con otra persona que no sea con la familia. Yo no voy a abandonar a Gabriel y a Aníbal. Y empieza la primera discusión. O sea, y desde aquí yo creo que se empieza a destapar, o sea, cómo dentro de esta película Ciro Guerra y Cristina Gallego nos llevan a, o sea, como a sentir que las costumbres y la misma cultura de los pueblos son vulneradas, digamos, por otras personas. Sí, creo que es importante ese detalle que dice Alex de cómo es vulnerada la cultura. Porque aquí cuando él se da cuenta de que ellos están haciendo negocios con la marihuana con otras personas, este personaje llega y les dice que cómo así, que cómo están haciendo negocios con alguien más que el negocio es con ellos. Y la acción siguiente es que él coge y le mete un tiro en la cabeza a dos de los tres personajes que hay en escena. Entonces ahí comienza la ruptura entre la amistad que tienen ellos dos, y ya se ve como el clan de Rafayette pues le dice que esto no es permitido y que está ensuciando el nombre de ellos, de los Puchaina, está ensuciando su nombre y su cultura con estas acciones. Un acto también como muy, o sea, ya vemos que Moisés se apresura demasiado a las acciones, ¿no? Ya le está metiendo 2 disparos. Existe como esa cultura de no, yo saco el arma y hables con el arma y ustedes no pueden hacer negocios con los demás. Es que es una película de gángsters en La Guajira, parce, ¿no le parece? Tipo El Padrino en La Guajira, tipo las meras mafias italianas, ¿no? No, eso lo dice Ciro Guerra. Cualquier entrevista. Después de eso, pues obviamente surgen esos problemas por esa muerte innecesaria para todos menos para Moisés, ¿no? La familia reacciona de mala manera. Le dicen, Úrsula y Aníbal le dicen a Rafayette, tiene que matar a Moisés porque es la única manera de derramó sangre innecesariamente. Rafayette va donde Moisés, que sale otro actor de Los Viajes del Viento, otro cameo, Jun Núñez. Ay, el que canta, marica. El que acompaña a el Ignacio, el Crespo, claro, es el que le compone el de Yo soy el Gavilán Mayor. Soy el Gavilán Mayor. Chévere, esa escena es severa, weón. Sí, buena. Esa escena es buena y pues aparece otro, por eso por eso recalco esa unión de universos que hay entre Los Viajes del Viento, y aparte pues que permanecen como en el mismo estilo musical. Yo vallenato. sí en el reparto a Jun Núñez, que es el niño de Los Viajes del Viento, pero nunca lo vi. ¿No será Leonidas que se tinturó el pelo? No. Ahí, y es el que le canta, el que le compone la canción. Ahí empieza la pelea porque pues como que perdonan a Moisés, ¿no? Le dicen, no te vamos a matar, es una tradición guayú. Rafael le tenía tanto amor, digamos, respeto, que no podía hacer nada. Pero de frente le dice que la familia le recomendó a él que tenía que matarlo. Pero no lo va a matar porque Rafayette le tiene mucho cariño. Mejor ábrase el parche, lárguese, ya no quiere mostrar con usted. Obviamente eso le duele en la moral y en la dignidad. No, y que le dice, yo Moisés, creo que le duele más cuando le dice que si hacen un negocio se le va a dar su parte, pero él no puede tener mayor implicación en el negocio. Yo creo que eso es lo que le desata la rabia a él. ¿Y cómo se desata esa rabia? La siguiente escena. ¿Qué pasa? No, acaba con toda la familia de Aníbal. Mata al pobre Gabriel. Rafayette se lo encuentra en una camioneta, están todos muertos en la carretera. Y es el acto siguiente que lleva ya a Rafayette a tomar pues una decisión drástica y tiene que acabar con la vida de Moisés, porque está llevando a su clan al... Se lo piensa un poquito cuando al le apunta estanco con el arma. Que es que el man le dice, yo mato como los guayús, de frente. Pero lo duda. No, o sea, ya desde ahí ese man lo iba a matar. ¿Sabe qué fue lo que detonó ese disparo? Que Moisés le haya dicho... O que lo haya retado. Sí, tú no me vas a matar. Lo retó, claro, lo retó. Porque ya le estaba haciendo el juego psicológico.
de que le estaba diciendo que él tenía el resto de la marihuana, que él le había guardado su parte, y ya se relaja y le dice, yo sabía que tú no me ibas a matar. Y ahí le pegó. ¡Pum! Le 3 tiros le pega. le descargó todo el revólver, weón. No, le bota 3 tiros. ¿Y cuántas balas tiene un revólver? 5. Ah, ok, le faltaron 2 balas para 5 o 6. O sea, debemos recalcar ahí como esa, bueno, hablando de la cultura guayú, como de ese orgullo que tienen tan arraigado, ¿no? Pero que ni siquiera hacen ojos como al error que están construyendo, digamos, o como están rompiendo esa cultura tan, digamos, tan bonita, ¿no? Es decir, siendo matriarcal tienen como un linaje, como unas tradiciones, ¿no? Muy fuertes, ¿cierto? Como para merecer darle como ese valor a la mujer y, ¿no? Y construir como su linaje familiar, eso me parece muy bonito, pero entonces cuando ya llega esta corrupción, todo este ámbito, digamos, de, pues no por el hecho de ser marihuana, ¿no? Pero el hecho como de acumular tanto capital y de que los personajes empiezan a transmitir eso, es decir, como esa ambición, ¿no? Por el más, por el más, por el más, ¿cierto? De hecho, cuando se comunicaban, los guayú demandaban tienen que comunicarse con un mensajero, o si no, no se comunican con gente de otros ámbitos, ¿no? Es decir, con gente que no es guayú. Entonces, digamos que estos esquemas culturales, vemos cómo se empiezan a volver como una familia que mantiene un orgullo, que convierte ese orgullo como, o sea, que mezcla su orgullo, digamos, su tradición, pues le diré yo, digamos, esa tradición fuerte y hermosa con la ambición de la ciudad y como con esas construcciones éticas que dejan como resultado esas ambiciones, ¿no? De capital, digamos. Tenemos otras leyes, otras cosas. Pero a la vez a la vez los vuelve más fuertes, ¿no? Y los convierte, digamos, que en otro tipo de guayús. Por eso les digo que lo de los gángsters y así tipo se vuelven una familia así tipo los Corleone, pero en la Guajira y dentro de la cultura guayú. Entonces digo yo, Es que es así la evolución de la familia Puchaina se ve la transición que tienen de esa cultura costumbrista, tradicional, claro, de chozas. ¿sabe también donde se representa muy bien? En el personaje del hijo, ¿no? ¿Cómo es que se llama el peladito? El Leonidas, el pelirrojo. Él representa esa rebeldía que toma el guayú. Él representa esa rebeldía del guayú porque realmente él es el causante de que la familia pelee. Exacto, sí. Por eso, pero consecuencia y culpa toda para mí, es decir, gracias a que se creció en ese ámbito, ¿sí me entiende? Por ejemplo, cuando la acción que hace con el guardia, ¿no? De pagarle su futuro, pero hacerlo comerse la mierda de un perro. Vemos a Peregrino que por otra parte es un tipo que quiere mediar todo, ¿no? Pues como palabrero, quiere decir, venga, las cosas están mal, la hemos cagado. Él no la cagó, él no tiene culpa de nada, pero él quiere ir a hablar. Aquí en esa parte él va a pedirle disculpas a Aníbal en nombre de la familia Puchaina, que al principio no es recibido, pero que a final de cuentas lo escuchan y que digamos que de alguna manera logra otra vez establecer este contacto entre los Puchaina y los Puchaibe. Yo creo que Peregrino tiene una fuerza muy grande, pero se va deteriorando a partir de esa influencia que tiene el narcotráfico en la familia. El poder, porque vemos que, o sea, obviamente rompen esas leyes. No se puede matar un palabrero. O sea, usted puede hacer de todo, pero usted no puede matar un palabrero guayú ni por el hijo de madre. Y eso es lo que se rompe, ¿no? Ahí vemos también que pues esas costumbres de los guayús en esta película se deterioran, empiezan a hacer falta. Los mismos personajes son conscientes de eso porque en algún momento Rapayet dice, ya no tenemos alma. Ahora ya no hay nadie que nos cuida. Ese ente al que creemos después de la muerte, no sé qué, ahora los ya espíritus. No está. Eso se da es cuando ya los demás palabreros se reúnen y le dicen a Úrsula que tiene que devolver los collares que protegen a su familia. Porque ellos no van a poner en peligros, o sea, ellos no van a poner a sus familias, ni a sus hijos, ni a nadie para pelear una guerra
de la cual ellos no están interesados ni tienen por qué participar. Ellos han protegido su territorio cuando tienen que hacerlo, y ahí mencionaron a los ingleses, a los españoles, y en esos puntos ellos sí pusieron el pecho, digámoslo así, para poder salvar su cultura y su territorio. Pero en esta guerra en la que ellos se envolvieron solos, ellos no tienen por qué participar, y ahí le quitan los collares, y después de esto es cuando Lafayette dice eso: ya no hay nadie quien los proteja, o sea, ya los espíritus o estas creencias o este ser supremo que tienen ellos ya no los está acompañando. Y después de esto podemos ver cómo se desata ya pues todo lo consiguiente a las siguientes acciones que pasan en la película. Antes de eso, hay una escena que remarcamos al inicio casi, esa escena que usted decía que se parecía a Dalí, se parece a Magritte más, ¿no? A Magritte, eso donde están con las sábanas. Esto es en el canto 3, ya en la tercera parte, la parte de la bonanza. Zaida sueña con Gabriel y con Leonidas. Hace recordar mucho a los amantes de Magritte, ¿no? Exacto, es Magritte, esa parte es Magritte. Aparte que el tono es muy surrealista, bueno, todo. Pero también es Dalí por los escenarios. ¿Sabe qué me gusta el resto del aspecto de los sueños? Que es, ¿cómo le digo? Usted en una película casi siempre los sueños los ve como manipulados, ¿no? Maniqueados, o sea, es decir, editados, que tengan más brillo, que no sé qué, ¿cierto? Acá los meten simplemente como si fueran otra escena, por corte directo, ¿no? Y uno ya entiende que es el sueño, pero en realidad es el sueño, ¿sí me entiende? Y parece como simplemente la siguiente escena. Y hasta hacen como una transición cuando aparecen las patas de este pájaro, ¿no? Que significa la muerte. Y Lafayette mira al piso, ¿no? Y ve como las patas, ¿no? Y esa ave que simboliza la muerte. Y en la siguiente plano, si no estoy mal, creo que ya pasan al otro día cuando ya Úrsula le habla sobre ese sueño que él mantuvo, ¿no? Entonces ahí uno entiende que digamos, ese pequeño punto de vista que él mantuvo a esas patas del pájaro fue el sueño, y fue, digamos, una elipsis, ¿no? Pero sin tanto decoro. Sí, ese mismo recurso él utiliza en Waiting for Barbarians, ¿no? Ese recurso de los cortes directos también lo podemos ver ahí. El Yoluja, que también muy representativo ahí, es como el muerto en el Wayuu, es como el ente, el espíritu, un alma que persigue al Wayuu de los cuerpos muertos. Después vemos como Lafayette ve el Yoluja, pero de Moisés, ¿no? Le habla, le dice, pero nosotros éramos compadres, pero es que usted falló a su palabra, entonces lo tuve que matar, como que se justifica, ¿no? En esa parte. Vemos el remordimiento un poco de Lafayette. Obviamente eran amigos, o sea, inicialmente se conocían, interactuaban, después pasó esto, de un momento tan rápido, un par de años, pasó todo esto, toda la traición y... Uy, perdóname compadre, pero usted también hizo actos malos, faltó su palabra, yo lo tuve que matar. Se ve un poco el remordimiento de Lafayette sobre eso. Otra cosa importantísima es que esta película acentúa muchas costumbres guayús. Yo creo que la realza totalmente, ¿no? O sea, nos hace conocer mucho esta cultura. Hacen el segundo velorio de Gabriel, que el guayú muere 2 veces, ¿no? El guayú muere 2 veces. Hacen la exhumación de los huesos, los limpian, le escupen aguardiente. ¿De verdad le escupen aguardiente? Ok, le escupen aguardiente a los huesos. Y este Leonidas que ya empieza como a revelarse, ¿no? Sí, a ser alguien importante en ve a la la nena, narración. ve a una de las jóvenes que está haciendo la exhumación. Ya ahí se dan cuenta, ¿no? Que el man la estaba espiando ahí mientras la están cambiando. No, ya comienza él, ya él desde antes ya se veía que iba a ser pues de ese tipo cuando es rebelde con todo lo que le decían, ¿no? Desde que comienza a amenazar desde antes en la parranda, que da un disparo al aire y dice que esto es una fiesta, que no es un velorio. Dispara y entonces todo el mundo hace lo que él dice. Y le tratan de quitar el arma, y hasta que no viene la mamá Úrsula a quitárselo. La abuela, ¿no? Creo que la abuela o la mamá. Una abuela, tía. La abuela. Es la abuela. Es el único personaje al que Leonidas le muestra de verdadero respeto. Algo de respeto. Y además son 2 personajes que se quieren.
Úrsula de verdad quiere a Leonidas, mucho, ¿no? Es de los que primero piensa. A pesar pues, de toda esta rebeldía de todo lo que ha hecho, que tiene Leonidas, se le presenta a esta mujer. Lo protege bastante a pesar a pesar de la porquería que decide lo que hizo, ¿no? Esa escena cuando le ofrece todo el dinero al escolta y le dice que quiere ser abogado, que le va a pagar el viaje y de cuanto quiera, y lo hace. ¿Ustedes no les acordó a Pink Flamingo de esa escena? Pero Pink Flamingo sí es muy... ya no le dieron plata. Y ella se lo comió realmente. Y ella se lo comió. Ella sí se ve en la cámara cómo se come la mierda, ¿no? En Pink Flamingos. Es una escena muy explícita, ¿no? O los 120 días de Sodoma. Ah, también. Pero esa mierda yo sí creo que es maquillada, ¿no? Sí. Mierda humana. Pero se ve maquillada, porque ellos sí lo disfrutan como si fuera una comida real, ¿no? Digamos que después del segundo entierro de Gabriel, lo que se desata como tal se podría llamar un gran punto de giro dentro de toda la historia, porque pues si tú te pones a analizar, digamos, las estructuras narrativas, cada canto como tal tiene un punto de giro y un clímax propio que lo hace evolucionar y, digamos, llegar a su final y darle un comienzo a nuevas etapas de la narración. Y creo que aquí en este tercer canto de la bonanza el gran clímax es cuando este personaje Leonidas ofende a la familia de los Puchaibe de una manera pues que desde pronto acá sería muy normal, ¿no? Pero para los Wayuu hablarle a la hija, digamos a la primogénita del jefe, es una violación a las leyes de los Wayuu, y eso fue lo que hizo Leonidas. Sí, no, tratar de ofrecerle o de insinuársele después de que ella está pasando por esta situación es un irrespeto total. O sea, ella, me imagino, no habría pasado por el encierro de ser mujer, sino se veía más como una niña, como una peladita. Entonces creo que en la misma cuestión Wayuu, o sea, él rompió las leyes totalmente, Leonidas, al intentar, digamos, meterse con una mujer que aún todavía era una niña. Es como la muestra de la violación total de toda la cultura Wayuu. O sea, este man no respeta pero nada. Es el personaje donde se evidencia la transición. La decadencia. La decadencia, porque no lo vemos por parte de la cultura Wayuu, pero sí por parte de esta influencia del narcotráfico. Sí, del capitalismo. Yo creo que él es el reflejo, o él es el que está absorbiendo todo lo malo que está trayendo este nuevo negocio a lo que ellos se están dedicando. Él desde muy pequeño está recibiendo todas estas enseñanzas, y todo lo malo, todo lo negativo lo está recibiendo él, y pues al ser ya un adolescente pues se ve reflejado pues todo lo que vivió. Y es que Aníbal también viola sus principios, porque no envía al palabrero a hacer la reclamación, sino envía es como un matón que va y le dice a Rafael lo que tiene que pagarle, y le pide además que Leonidas tiene que prestar servicio, digamos, 2 semanas en la siembra. Y esto es lo que impulsa como tal a la guerra, el hecho de que Leonidas vaya al territorio de Aníbal, y Aníbal le dice: si tú le pides perdón a mi hija, te perdono. Ahí pasan dos cosas que creo yo que son fundamentales. La primera es la falta de respeto de no poder mandar a un palabrero, sino que manda es a un matón, lo manda ya a hablar. Y Úrsula se para de nuevo y le dice que pues está respetando su cultura, que ella no puede hacer ninguna clase de negocio con alguien que no es un palabrero. Después en las exigencias le pide que vaya Leonidas, y pues lo que ya conlleva la guerra es que Leonidas dentro de su trabajo se toma una botella de trago, se emborracha y va hasta la finca donde está la hija de Aníbal, y la coge por la espalda y la viola, y sale corriendo y lo comienzan a perseguir. Entonces ese es el detonante para la guerra. Me gusta mucho ese recurso, ¿no? Porque cualquier director hay que hablar. cualquier director filma ese abuso. ¿Qué hace Cristina Gallego y Ciro? De una manera muy sutil
hace que Aníbal, Leonidas salga corriendo. Me parece muy chévere, porque ¿qué nos dice? No estamos insinuando, no estamos alimentando visualmente un abuso hacia una mujer, porque, o sea, me parece... Ustedes mismos decían, una cosa de respeto. el respeto, y además ustedes decían, es una sociedad matriarcal. No vamos a ensuciar, digamos, la dignidad de una mujer con una escena donde Leonidas la viola. Todos sabemos que la viola, porque sale corriendo, pero visualmente no se ve que la viola, y eso me parece un buen recurso. Pero antes de esto me gustaría contar una escena, pues que a mí en lo personal me gusta mucho. O sea, hablamos que a través de toda la película se empiezan a violar las costumbres guayús, ¿no? Y entonces en este plano en el que sigue después de que corre, ¿qué es? El cementerio guayú, pero con las armas. siendo destruido para desencaletar las armas. Y creo que esa es la violación mayor. El respeto máximo, porque vemos, para el guayú, el muerto es sagrado. De hecho, lo limpian los huesos, lo exhuman bien. Vemos la corrupción por completa del narcotráfico, donde ya ni siquiera las tumbas están protegidas, sino que tienen armas. O sea, ya están tan envueltos en este tema de ser narcotraficantes, en que ya ni siquiera los muertos tienen un valor como lo tenían antes, sino que ya las tumbas las están utilizando es para guardar plata y armas. Por eso digo, se va manchando muchas tradiciones en esa película de la cultura guayú. Y yo creo que Cristina Gallego y Ciro representan muy bien eso. O sea, la línea argumental se cuenta muy bien en ese aspecto. Llega el palabrero, otra de las cosas que yo decía que también rompen completamente. El palabrero, pues que tiene ese don, ¿no?, de mediar problemas, que tiene ese don de solucionar problemas. Llega donde Aníbal le dice, no. Esa sí es Pa'l que carajo. es la gran ofensa contra el mundo guayú. Llegan todos los palabreros a reunirse porque matan. Que hablábamos antes. Otra cosa sutil, ¿no? De otro muestra la muerte. Pero hay esa cosa en esa película. Es tan fácil como que... quitarse el sombrero, ¿no? Sí. ese signo. Pero sabe que en los ojos de Aníbal no le veo. Yo, por ejemplo, yo tenía esa duda de que si lo mataban o no, hasta que se presentan los palabreros. Hasta que le entregan el bastón a Úrsula. Yo no pensé que lo fueran a matar, la verdad. Sí. Porque él, o sea, lo mira muy de frente, muy parado. Sí. Muy bien con ese destino de la muerte o no. Le entregan el bastón a la pobre Úrsula. Llegan todos los palabreros. La escena que decía bueno, esta gente ha manchado nuestras costumbres. Ya mátala al palabrero, me parece que es el tope. Sí, eso es importante porque es como un juzgado guayú. Empiezan a decir lo bueno y lo malo de los puchaina. Y casi que los iban a dejar sanos. Pero entonces una de ellas los apoyó y dijo que Aníbal, pues que era la perdición de la cultura guayú. Pero que asimismo los puchaina habían violado. Entonces los iban a ayudar, pero al mismo tiempo los iban a castigar por romper con toda la cultura. Y eso, marica, el castigo. Tenía que compensar. El castigo es entregar los talismanes y sacar todos los cuerpos del cementerio. O sea, eso es brutal. La pobre Úrsula, que también es mala, se corrompe, ¿no? Se corrompe. Ya está totalmente corrompida. Bueno, y hay una parte importante que eso también, o sea, todo el final es la decadencia del guayú. O sea, Lafayette huye a una cabaña. Exacto, huye de su familia, que había sido todo lo importante a través de la película. Toda la familia que había sido lo más. Pero pues, o sea, no hablamos de la familia de mujer e hijos, sino que cuando él se casó, se convertía en el clan Puchaina. O sea, olvidó a todo el clan. Pero yo creo que Lafayette no lo olvidó. A Lafayette forzado se fue. Olvidaron al pobre Lafayette. Olvidaron al pobre Lafayette cuando llega Úrsula por los nietos y se va a Zaida. Eso sí me parece la cosa que rompe la familia.
pero es que en la situación en la que se encuentra ella tiene que tomar una decisión ya. O es Rapayet que puede defenderse por sí mismo, o son sus dos hijos que no son ni siquiera adolescentes. Y La se propia los está indiferencia de llevando. Zaida. No, yo veo por mis hijos, Rapayet que se lo como un tigre, huevón. Rapayet Rapayet que se lo coma el tigre. Rapayet a la mierda. No, ¿y qué sigue, parce? O sea, todavía más. O sea, nos vamos a la narrativa de Aníbal, que después de enfrentarse, digamos, a la comunidad Guayud, pues simplemente él no es nada frente a todo el pueblo, ¿no? Esa concepción de la familia se rompe simplemente por una situación. O sea, eso que decían que la familia es primero, se va a la mierda simplemente por una situación crítica. No, lo que pasa es que la familia Una Guayú falta de respeto. es primero, porque usted es familiar. Rapayet era guayú. No, o sea, en la comunidad Guayú. O sea, usted tiene sus primos y sus hermanos, pero antes que eso usted es Guayú, mareca. Exacto, usted es sangre. O sea, el pobre Rapayet, pobrecito a lo bien. Porque era un personaje a lo bien, que era el que menos se merecía un El destino. man siempre trató de hacer las cosas de la mejor forma, pero siempre tuvo la piedra en el zapato. El man fue una víctima. Hay algo muy importante y es que Aníbal, como el personaje que conocíamos durante toda la película, cambia, da todo por la venganza. No sé si ustedes lo recuerdan. Es capaz de entregar absolutamente todo por la oportunidad de venganza que le entrega el amigo, el trabajador, no sé. Y este señor que pues tiene un acento paisa, ¿no? Dicen paisita y huevón. Este man es el que le da la oportunidad a Aníbal de completar su venganza. Pues que al final de cuentas era acabar con los Puchaina. Y ahí es donde viene esto que tú dices del ataque, pues. La única, bueno, no hay muchas escenas de acción, pero yo creo que es la escena más consolidada de acción. Pero como lo decía Jesus, una escena de acción en un plano secuencia prácticamente. De verdad, muy bien desarrollada. Los man disparando con una bazooka, una rocket, ¿no? Bazookas en el desierto. Pasamos dijo usted, una película de John Ford a una película de Scorsese, ¿no? En un instante. En un instante, exacto. Llegan y rompen la casa completamente, se muere la pobre Zaida. Creo que aquí viene el karma, ¿no? Esta parte también es del karma, de haber abandonado a su esposo sin mirar atrás, sin ninguna compasión, mejor dicho. Se va a esta casa siguiendo las órdenes de Úrsula con sus hijos y va es directo a su muerte. Sí, es un poco sí, acto y consecuencia, ¿no? ¿Para qué se va a esa casa si la van a matar allí? Ellos ya sabían muy bien a dónde los iban a buscar. ¿A dónde más? Zaida se va, el pobre Rapayet queda comiendo mierda, matan a Zaida. Y a Miguel, al primer hijo a Miguel lo matan. Miguel también lo matan. Indirra es la única superviviente junto ¿Indira con la ¿Indirra es la hija? Sí, junto con la abuela. La abuela Úrsula le pide a Indirra ir al poblado donde está Leonidas. su tío Leonidas. Leonidas le da un coma etílico, no sé qué le da. No, marica, ya ya está inhumanizado. O sea, ya. Yo creo que también Leonidas lo muestran como alguien que ya pierde su humanidad. Por lo mismo tanto que había hecho y tuvo que esconderse. Ya no era la persona que estaba destinada a ser, que era el jefe de su clan. La pobre hijita, yo creo que no tiene la pobre niña no creo que tiene conciencia, está como perdida, ¿no? Está como uy, me han pasado exacto, no sabe qué hacer, le han pasado tantas cosas en la película en un momentico a otro que no sabe ella. Aunque ya en la película como tal sale como una vez o dos. Cuando nace. Sí, no es un personaje muy relevante, digamos, solo al final, porque es básicamente lo que propone Zero en muchos finales. Waiting for Barbarians tiene ese final, que todo recae en qué finaliza el futuro de nuestra sociedad. Los niños, el bebé, el hijo, ¿no? Kurosawa lo expresa en Rashomon. ¿Dónde es el punto de la esperanza? En una nueva generación donde se pueda aprender cosas buenas y en donde no exista, exacto, donde no exista esa maldad, no exista esa corrupción del hombre. Zero
o Ciro Cristina Gallego pone toda su esperanza en la niña, se va con las cabritas. De hecho, el canto 5, que es el limbo, o sea, ya al final de la narración, nos Y expresa, ella queda en el limbo. nos expresa cómo pierde absolutamente toda la familia y queda sola, Findirra. Y ahí vuelve a salir el pastor del principio. Sale el pastor, que es como un tipo de, no sé, un tipo, ¿cómo se llama? Es un tipo de juglar también. Un juglar también, ¿sí? Que canta, narra historias. Tiene una muy buena historia para cantar, la verdad. No me acuerdo cuál es el fin de Aníbal. No, Aníbal mata a Lafayette y se va con su burro a buscar a Leonidas. Pero Leonidas ya no tenía nada, ni tierras, nada. Cirrosis era lo que tenía. Y, amigos míos, esto fue Pájaros de Verano, dicho por Ciro Guerra, una película de gángsters en el desierto. Que narra el inicio del narcotráfico en Colombia. Una narcopelícula, pero creada en otro contexto. ¿Qué opinan de las narcopelículas? ¿Qué opinan de las narconovelas? Todo el narcotráfico, que es una temática muy aplicada en nuestro país. ¿Qué opina de esos productos que salen de ese comercio que fue tan auge en los años 70 y 80? ¿Lo ven mal? ¿Ven que ensucian la reputación de nuestro país o lo ven necesario para nuestra cinematografía? Sí, yo creo que son muchas las películas que toman este tema como objeto principal, que sea el crimen y el narcotráfico, y sobre todo en nuestro país, Colombia, ¿no? Por mencionar algunas películas, puede ser Sumas y Restas, Perro come perro, El cartel de los sapos, Sin tetas no hay paraíso, Rosario Tijeras, bueno, en fin, hay muchísimas películas que su tema principal mencionan esto, pero esta tiene un tema, tiene algo principal o algo diferenciador, es que ninguna toma como objeto principal la cultura de donde nosotros venimos, que en este caso podemos verlo en los Guayú. Y Ciro Guerra tiene ese sello diferenciador que nos trata de acercar más a nuestra cultura como tal, porque nuestra cultura no es ser narcotraficantes, nuestra cultura no es ser matones. Para mí criticar las narcopelículas es como criticar el cine negro. Hay que retratarlo. Es nuestra realidad, es una realidad estadounidense de mafias. Es una realidad colombiana. Y sin embargo, ninguna película hasta ahora se había sentado en contar la historia desde una mirada femenina, de las historias de los agricultores, de los códigos de comportamiento de los guajiros y de esa bonanza marimbera que fue lucrativa durante un tiempo, de la venta de la marihuana a Estados Unidos, y que creo que es un presagio de lo que marcaría por décadas a nuestro país, ¿no? Escena favorita. ¿Quién empieza? A mí me gusta mucho la escena donde llegan los jefes de los clanes y los palabreros, digamos, a la comunidad como tal, porque en ninguna parte se les hace un llamado, sino más bien, y como es mostrado en un plano de hecho, nunca habían matado a un palabrero. Nunca, jamás se había visto eso. Y entonces es como una fuerza misma del desierto que los trajo hacia la comunidad donde que necesitaba ayuda, y me gusta mucho también cómo lo muestran. Y la forma como llegan desde lejos, así desconocidos, que no se sabe si son buenos, si son malos, sino llega esa fuerza del desierto. Yo voy a decir la escena donde hay esa elipsis de cuando están disparando en la camioneta, cuando están esas mujeres con el velo, la tela en la cara, como que ya presagiando, ¿no? Presagiando esa venida de la muerte. Como ese juego de Kuleshov. Ese efecto, dice usted, o sea, a mí me dijo mucho, me pareció espectacular ese cambio. Bueno, yo me quedo con la escena del sueño en donde estos personajes se ven cubiertos con una tela blanca y se va narrando una parte de lo que el sueño quiere significar, ¿no? Me trae mucho el recuerdo de las obras de René Magritte, el pintor surrealista. Entonces creo que estas escenas son muy fuertes, son muy cargadas y tienen mucho simbolismo, le da mucho peso a la historia. Cuando van a matarlos, van a
a balear a toda la familia allá en la casa de ellos, ¿no? Me gusta el resto como prevé la tensión, es decir, pone una banda sonora del carajo, ¿no? Que suenan como unos, no sé cómo se llaman, como unos trombones así re raros, parce, que me dan como un suspense así, pero muy envolvente, ¿no? Muy tenebroso, ¿no? Y el plano es un plano abierto, general abierto, de como 4 camionetas dando bala y ya, ¿no? Y no cortan a ningún plano, digamos, más cerrado, ni no necesitan de intensidad, sino simplemente necesitan el retrato. O sea, eso es lo que valoro mucho en Ciro también, ¿sabe? Como la contemplación del plano, ¿no? Digamos, ese dibujo que hace tan pesado en un plano tan sencillo, gracias a la historia que ya construyó, ¿no? O sea, eso me parece magistral. Increíble esa escena. Películas recomendadas. ¿Quién empieza? Bueno, mi película recomendada, solo por ser grabada en el Amazonas y porque me parece que tiene eso que tiene el cine de Ciro Guerra tan profundamente arraigado, y es que es llevar al cine a lugares, a poblaciones, a territorios que atacan el mismo cine, que no lo dejan hacer, que es muy difícil de realizar, pero que asimismo son historias cargadas de poder y de narrativa superpoderosa, digamos, pasada a través de los paisajes, de las montañas, de los árboles. Y esta película es Fitzcarraldo, de Werner Herzog. Bueno, yo les quiero recomendar la película Clockers del director Spike Lee. Es una película de gángsters de Estados Unidos. Es, digamos, la contraparte de lo que podría ser Ciro Guerra, pero en Estados Unidos. Un director negro que cuenta las historias reales, o se basa en historias reales en Estados Unidos, y en esta también lo hace. Clockers de Spike Lee, entonces muy recomendada. Recomiendo Madadayo de Kurosawa. Bueno, primero porque Kurosawa ya se ve bastante reflejado en la influencia de estos tipos de autores, ¿no? Como Ciro Guerra, por ejemplo, en lo que es el retrato y como ese retrato real, ¿no? Tan pesado que hacen las historias, y como también el acudir a las culturas antiguas y a la historia, digamos, de las naciones y evocarlas de esa manera tan efectiva. Y segundo, porque me gustó mucho el personaje, ¿no? El personaje principal, y como que es una historia muy bonita, muy motivadora, a pesar de que Kurosawa, digamos, tiene unas historias muy tristes para mí. Otra recomendación ahí rápida, Baby Fight Vivir, bonita. Pero bueno, otro tipo de narración colombiana. Yo quiero recomendar Tantas Almas. Tiene muchas cosas. Tiene un poco de comedia, tiene tragedia, tiene ironía, sarcasmo, en una historia colombiana muy real de cómo a un padre le matan el hijo los paramilitares y cómo es esa obsesión por el padre de buscar a su hijo. De Nicolás Rincón Guille. Y bueno, amigos, Ciro Guerra, hablamos de Ciro Guerra. De Cristina Gallego no hablamos porque es su primera incursión en la dirección. Ya ha sido productora ejecutiva en la mayoría de películas de Ciro Guerra. Ojalá después podamos hablar de ella cuando haga más películas. Es su primera dirección. Nada, muchas gracias por acompañarnos. Visítenos en nuestros sitios web, en nuestras plataformas. Está todo, YouTube, Instagram, OnlyFans. TikTok, OnlyFans. En OnlyFans Alex sube fotos desnudo. Fotos de los directores en bola. Con una claqueta tapándolo. Y bueno, amigos, gracias por escucharnos. Esto fue Audiodrome. Y seguiremos. Seguiremos. No importa lo que pase, seguiremos. Vamos a seguir adelante. Y nada, muchachos, gracias por la invitación. No paren de ver cine colombiano si pueden. Enseñar Colombia, RTVC, ahí hay varias películas. Paguen la boleta de la Cinemateca. Hasta nunca, digo, hasta siempre. Su novia lo esperaba para ir al cine.